Bueno, amigos, de esta manera continuamos en Inversiones del Sur y vamos a hablar de sectores físicos o estratégicos, económicos importantes de la ciudad. Obviamente que tenemos que hablar del puerto de nuestra ciudad. Por eso hoy estamos con el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, el doctor Santiago Mandolesi Burgos. ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Gracias por venir a compartir. Santiago, un poco lo que hacemos nosotros durante diciembre, enero, es básicamente un raconto, un balance de lo que fue el año, las expectativas para este 2025, así que esa es un poco la idea de esta entrevista. Y para comenzar, me gustaría conocer, bueno, justamente, ¿qué balance podés hacer, qué resumen podés hacer de lo que fue tu primer año de gestión en la presidencia del Consorcio de Gestión del Puerto, que es un sector económico importantísimo para la ciudad? La verdad que sí, la verdad que reconozco que ocupar un lugar de súper privilegio en lo que tiene que ver con el desarrollo de la ciudad. El puerto es, sin lugar a dudas, un ámbito de desarrollo enorme, lo que es toda la ciudad. Yo planteo que la ciudad y el puerto nacieron de la mano hace 200 años. Por supuesto que a principios del siglo XIX, con el ferrocarril, explotó el puerto y se creó lo que fue el gran puerto de Ingeniero White, con 13 ramales ferroviarios, y que hoy queremos volver a ese desarrollo, básicamente. Y este año fue un año de desafíos. En lo personal, porque ocupar este lugar tiene esta responsabilidad. Yo lo he mencionado, mi bisabuelo fue jefe de estación de trenes de Ingeniero White ya hace casi 100 años, entonces para mí tiene que ver con una cuestión de desafío en lo personal y familiar. Pero al mismo tiempo, yo, si bien había tenido cierto recorrido y había estado con el puerto acompañando a Federico en su gestión. ¿Estabas en Zona Franca? Primero estuve con Federico en el puerto. En el puerto. Durante la pandemia comencé con Federico en el puerto como asesor y en el 2021 fui nombrado presidente de Zona Franca y eso me dio un recorrido, más allá uno conoce el puerto, pero desde adentro. No hay muchos presidentes que tengan la posibilidad de estar en tema antes de asumir. Bueno, la verdad esto es bastante novedoso, creo yo, en cuanto a presidencia, ¿no? Sí, exacto, eso me dio, bueno, conocer al sector, conocer a los trabajadores y conocer la sinergia que se generaba entre la Zona Franca del puerto, el movimiento económico del sector, los actores. Vos pensás que el directorio es un directorio que tiene 9 sillas con las que hay que trabajar a diario, que hay que lograr los consensos, que se logran teniendo una visión de puerto, ¿no? Lo primero que se hace es, hace tiempo que el puerto ha consolidado una visión y después es más fácil, ¿no? Porque si nos ponemos de acuerdo hacia dónde queremos ir, después los caminos pueden torcerse un poquito, pero uno tiene el destino, ¿no? Hacia dónde quiere llegar y eso el puerto lo ha logrado hace tiempo, pudiendo proyectar a futuro, cosas que es difícil en la Argentina por los vaivenes que tiene la política y la economía, pero que en el puerto de Bahía Blanca hemos logrado los consensos y la proyección a futuro que nos ha permitido seguir creciendo. Pongo algunos datos, porque cumplimos 31 años y te tiro 2 datos. Uno es que el puerto exportaba hace 30 años atrás 12 millones de toneladas, hoy exporta 30 millones de toneladas en promedio. Sí. Que tenía 5 terminales portuarias, hoy tiene 13 terminales portuarios. Que ocupaba 70 hectáreas productivas y hoy ocupa 230 hectáreas productivas. Entonces, digo, esos son números concretos que demuestran cómo el crecimiento del puerto en los últimos 30 años fue exponencial y que además encima tenemos un futuro promisorio por distintas características que lo rodean. Bueno, y además, si me permitís sumar, porque vos mencionabas, bueno, la ciudad y el puerto nacen de la mano y el puerto era básicamente, tal vez lo siga haciendo, en su mayoría un puerto cerealero, donde el mayor negocio estaba ahí, probablemente aún esté. No lo sé, no conozco el número fino, digamos, pero ha cambiado también la ciudad y en conjunción con el puerto se ha vuelto, tiene un perfil portuario e industrial hoy, que arrancó de otra manera, era más campo, más cereal, hoy tiene otra historia. Exactamente. Que ha sumado, no ha reemplazado, ha sumado. Exactamente, y ese me parece que también ha sido un punto de crecimiento. La diversificación de las cargas. Hoy es el puerto de carga diversificada más grande de la Argentina. Bahía Blanca tiene cereales, que es el 50%, te mencionabas el 50% de nuestro movimiento, o sea, seguimos defendiendo, tenemos 4 de las 5 cereales más importantes del mundo y somos el 7º puerto agroexportador del mundo, el 7º. Por eso digo, esos datos que se hacen... Importantes, exactamente, de números exactamente, muy fuerte. Entonces, bueno, llegamos a muchos lugares del mundo con nuestros productos argentinos a través de nuestro puerto, ¿no?
Y después se ha producido una diversificación de cargas muy importante. Hoy sacamos gases, sacamos petroquímicos, o sea, productos petroquímicos, tenemos cargas generales, contenedores. Se ha diversificado de una manera que el puerto tiene esta fortaleza hoy. Y te muestro un dato. El año 23 fue un golpe muy duro la seca. Sí, claro. La seca en el campo Sí. afectó muchísimo. Sí. De hecho, las exportaciones de granos en el puerto de Blanca bajaron un 40%. A pesar de la sequía de No, Rosario. bajó un 40% en Bahía Blanca. ¿sí? Pero de la carga general bajamos un 18%. Eso como veas como, si bien seguimos siendo un puerto cerealero de los más importantes del mundo, nuestra diversificación en las cargas, una disminución en el cereal del 40%, el impacto fue menor, fue el 18%. Eso nos permitió mantener los números, mantener la productividad del puerto, cosa que en otros puertos netamente cerealeros el impacto fue tremendo. Entonces, esta diversificación de carga también nos posiciona a nivel de Argentina como el puerto más importante. Ha sido un año muy difícil en el sentido económico, fue el primer año del gobierno nacional, bueno, no en la provincia que sigue Axel Kicillof y más o menos uno puede continuar con esos lineamientos, y también es el primer año del gobierno local. Vuelvo a lo económico, ha sido un año muy difícil, un año de ajuste. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que tuvo que afrontar el puerto? Porque además, no quiero vivir de pasado por supuesto, pero creo que vale la pena recordar una inversión muy importante que tenía que ver con Petronas e YPF, todo el mundo estaba a la expectativa de eso, bueno, finalmente no sucedió. A veces se cierra una puerta pero se abre una ventana, creo que esto lo mencionamos en la nota anterior, porque si bien no viene ese proyecto y no estamos hablando tal vez por ahora de inversiones tan importantes, sí están llegando otras, que son muy importantes también. Tal cual. A ver, en esto lo que te decía, el puerto tiene hoy una fortaleza y una autonomía económico-financiera, de decisión, ¿no? Que le permite tener cierta independencia frente a esos vaivenes políticos y económicos. Entonces, de esta manera, situaciones como, bueno, lamentablemente no hemos tenido esa inversión que era significativa para el puerto de Blanca, sin embargo nos hacía depender de un solo commodity y de una sola inversión. Exacto. Y hoy por hoy tenemos 5 inversiones que reemplazan a esa. Entonces, o sea, en proyecto, ¿no? Pero algunos muy avanzados, que tienen que ver con fertilizante, que tienen que ver con elevación de granos, que tienen que ver con liquefacción, con separación de gases. Proyectos que se dispararon, que el otro proyecto de YPF y Petronas era tan grande que ocupaba una cantidad de tierras enorme, que nos obturaba de alguna manera. ¿1.000 hectáreas era? No. Más 1.500 hectáreas. 1.500 hectáreas había reservado. Claro, entonces nos obturaba todo el crecimiento. Sí. Hoy, con proyectos que ocupan 70, 100, 150 hectáreas, mucho más chicos, y sin embargo, en sumatoria tienen una potencialidad enorme, casi como la que a través de ese proyecto grande, pero además de una realizables, ¿no? O sea, de una magnitud, de un tamaño que son mucho más concretables y realizables en el tiempo. Así que muy expectantes en eso. Y además, y otra cuestión, esta cuestión de la independencia de lo político y también de lo económico, hay inversiones que no se detuvieron. Cargill está invirtiendo, está terminando el tercer silo de mega, que se ve, de las 2 obras que se ven porque se ven del paseo portuario, los 3 megasilos que construyó, no se detuvo, está terminando esa obra, duplicó su capacidad de descarga en trenes. Mega está invirtiendo 260 millones de dólares en aumentar un 40% su capacidad de separación de gases. Trafigura, si ustedes lo ven, que la refinería ya construyó un tanque de 30.000 metros cúbicos para albergar crudo y exportar. Recuerdo, este año estuvo, por supuesto, Subiles en la inauguración, en la presentación. Exacto, y hoy desde la ruta van a ver un nuevo tanque con un domo plateado que se ve de lejos, y es un nuevo tanque de 50.000 litros que está empezando a utilizarse ahora en breve. Y quiero decir, esas son inversiones y ahí llevan invertido 100 millones de dólares, son inversiones que no se detuvieron este año. Entonces, el potencial que tiene el puerto de Blanca, la seguridad jurídica que otorga el puerto de Blanca frente a algunos vaivenes de la política de la economía, el puerto sigue avanzando y creciendo. Eso es muy importante, la seguridad que da este puerto, ¿no es cierto? Porque siempre se mantuvo derechito, digamos. Sí. A pesar de los gobiernos, cambio de gobierno, todo, el puerto decía, siempre está avanzando. Esto que te decía que lo que damos seguridad jurídica y previsibilidad, que son
imprescindibles a la hora de decidir una inversión. Entonces vos tenés en Bahía Blanca concesiones que tienen 30 años, que nunca tuvieron ningún problema, con firmas internacionales, multinacionales, y que están renovando sus contratos, ¿no? Y, o sea, nos tocó ese proceso, porque pasaron 30 años y están produciendo las renovaciones de esos contratos. Prórrogas, que no, que están algunas previstas, pero fíjense que las inversiones quieren seguir estando y además siguen apostando a invertir y a seguir creciendo. Se vienen desafíos muy importantes, ¿cierto? Porque digo, este aluvión de empresas que llega con inversión, pero también necesita infraestructura. Quiero decir, acá tuvimos hace poco la posibilidad de conversar y conocer la empresa GBE, Grupo Bahía Energía. Yo tengo entendido que van a consumir prácticamente la misma cantidad de cereal que se exporta. Eso es una animalada de camiones que van, está bien, no es el puerto específico, pero es zona, ¿no? El Triángulo, bueno, eso necesita mucha infraestructura, mucha inversión. La pregunta es de dónde va a salir con un gobierno nacional que dice que el Estado no hace más nada. Bueno, nosotros hemos trabajado durante este año en buscar alternativas. Y una fue con la propia vialidad nacional, sabiendo que esa era la postura del gobierno, nosotros decidimos tomar acciones porque, y de hecho esto se había decidido ya el año pasado. El año pasado el puerto de Bahía Blanca creó un fideicomiso destinado a este tipo de inversiones estratégicas que, como bien decís vos, no solamente el puerto tiene que funcionar del agua para afuera, con la vía navegable y sus muelles, sino que el cereal tiene que llegar al puerto. Entonces, el tren y el camión es la manera de llegar, las vías de tránsito tienen que estar en buen estado para que eso suceda. Y a partir de allí se firmaron 5 convenios, que el puerto está avanzando. Primero fue un convenio de reparaciones, porque las placas estaban en muy mal estado, una reparación rápida, que fueron los bacheos, y ahora estamos avanzando. De hecho, en la próxima reunión del directorio van a aprobarse los pliegos para comenzar toda una reparación integral de lo que es desde Loma Paraguaya, 18 de julio, hasta el Parral de TGS, que es la primera parte, y del Triángulo hacia el sector del Guanaco y del Puente de la Niña, toda la reparación de placas en forma integral. Y estamos mandando a licitar un proyecto ejecutivo, que es la parte que no tiene proyecto que nos permita poder avanzar con esas obras, que es todo el sector del Guanaco, porque está el proyecto de vialidad nacional, ¿sí? Que es la conexión Ruta 3 Norte Sur, pero lo que es el sector interno del puerto, que va del Guanaco a la Niña por Rubado, a Vélez Arfield y todo 18 de julio, no tiene proyecto ejecutivo. Entonces, nosotros estamos avanzando, a ver, para que vos entiendas, esto implacta, son entre 10 y 12 millones de dólares, ¿eh? Hacer el proyecto, hacer las reparaciones de los sectores, dinero, ¿no? Sí, pero el puerto está convencido, y cuando digo el puerto digo su directorio, convencido que estas son inversiones necesarias, si el Estado Nacional no está dispuesto a realizarlas, bueno, hemos conveniado, le dijimos, bueno, nosotros estamos dispuestos a hacerlos, los fondos no es que los sobren, pero sabemos que tenemos que invertir en infraestructura porque queremos seguir creciendo y en ese desafío estamos trabajando en el mantenimiento de los muelles, y de la vía navegable y de los accesos. Y eso impacta, para que tengan una idea, el año que viene el puerto va a invertir en estos mantenimientos 40 millones de dólares. No es un número significativo, claro que sí, pero que tiene que ver con la importancia que el puerto le quiere dar a las inversiones que vienen, ¿no? ¿Qué importancia le dan a lo tecnológico? Porque no es todo una ruta, puente concreto y algo físico. Quiero decir, hay una parte que tiene que ver con la logística, con lo que uno piensa, con lo tecnológico que el puerto también seguramente brinda, no sé, balización, sistemas informáticos que utilicen en el puerto como para... porque las cosas avanzan. Exactamente. De hecho, hemos sacado hace muy poco, estos días, si me equivoco el día de hoy, estamos abriendo una licitación que tiene que ver con un nuevo sistema de balizamiento. La verdad que siempre el puerto de Bahía Blanca fue de avanzada con los sistemas de control de la navegación y el control de balizamiento. De hecho, el sistema de BTS, el sistema de control náutico, el que nos permite manejar la torre de control, le llamo yo, sí, como los aviones. Bueno, de la misma manera nosotros tenemos un sistema con altos profesionales, que son todos capitanes del barco, ex capitanes del barco, que conocen muy bien el estuario, el canal de navegación, que es lo que permite a través de este sistema poder dar las indicaciones de cuándo avanzar, cuándo hacer los cruces, cuándo dar la orden de ingreso al estuario, ingreso al canal de navegación.
Todo ese sistema está altamente tecnificado desde hace mucho tiempo. Estamos todo el tiempo en la mejora tecnológica y ahora nos tocaba el tiempo de mejorar todo el sistema de balizamiento. Recordamos, son 97 kilómetros el canal de navegación. Sí. Es un tramo, bueno, para administrar de relativa importancia. Claro. Entonces, bueno, claramente lo que tiene que ver con la tecnificación, con toda la tecnología que hoy ha mejorado y la profesionalización de nuestros empleados, que es altamente... Santiago, la última y te liberamos. Escuché hace tal vez un mes, dos, vuelve a tener una baja todo lo que es Rosario y las vías navegables por allí. Tendría un impacto nuevamente, por supuesto, positivo para Bahía Blanca. El clima cambia, a veces llueve más. ¿Eso ha cambiado o tienen esas expectativas de que este va a ser otro año fuerte en cuanto al cereal para nuestro puerto? Lo de la bajante del Paraná todavía no está confirmado, hay informaciones, pero sí lo que te digo que tanto la bolsa, sobre todo la bolsa de Rosario, está diciendo que va a ser uno de los años récord de producción granaria. De hecho, ha llovido muy bien, sí, de hecho están como pidiendo que no llueva mucho porque tienen que levantar ahora la cosecha. Así que lo que te digo en volúmenes, y la Argentina va a estar muy bien. Cuando la Argentina está muy bien en volúmenes, al puerto de Bahía Blanca le da muy bien, porque vos sabés que por el calado los grandes buques tienen que venir a completar la carga de Bahía Blanca. Entonces, tener mayor disponibilidad de granos siempre es un buen impacto para todos los puertos de la Argentina, es bueno para la Argentina. Así que tenemos expectativa de tener un año, muy buen año. Yo no sé si siempre estamos cerca de batir nuestros propios récords, lo que tiene que ver, bueno, obviamente el 23 fue el golpe de la seca muy fuerte, pero si sacas ese año siempre ves que el puerto va creciendo, en la producción y en la exportación. Y bueno, este año nosotros estamos empezando a exportar petróleo, algo que hacía solamente con el Rosales, también lo va a empezar a hacer Bahía Blanca a través de Trafigura. Vamos a tener la ampliación del tanking puesta en marcha en marzo, abril del año que viene. Vamos a tener Cargill con sus tres nuevos hilos listos para almacenar y exportar. Vamos a tener a fin del año que viene, con lo cual estamos previendo que en el 26 va a aumentar el 40% de la producción mega, o sea, el año que viene termina la obra. Digo, todas estas proyecciones nos siguen marcando un camino de crecimiento. Claramente. Así que hay que acompañarlo, el puerto tiene que estar siempre, nosotros intentamos estar un paso adelante en lo que la industria necesita para seguir creciendo. Ese es el desafío que tiene el puerto y el consorcio que lo administra. Siempre es lindo hablar con el puerto y escuchar buenas noticias. Gracias por venir a compartir. No, al contrario, gracias por la invitación.